Bienvenidos al programa Pan de Vida. Este es el pan diario. Dios te da tu alimento espiritual. En este momento estamos llegando a tu hogar, estamos llegando a tu vida. Gracias a Dios porque Dios nos tiene estudiando su palabra. Estamos en el libro de Colosenses, una epístola riquísima que nos muestra a nuestro Señor Jesucristo en una manera profunda. Y gracias a Dios porque estamos siendo entrenados acerca de esta epístola. Hoy para introducirme quiero decirles que vamos a estar hablando de la manera en que Dios administra nuestra salvación. Hay una manera que Dios administra nuestra salvación. Pongamos atención, toma tu librito para tener tus notas siempre. Y esa es la forma que siempre te vas a recordar de la palabra del Señor. Me quiero introducir hablando de la circuncisión porque la lección de hoy cubre 3 versículos. Vamos a leer los 3 versículos. Es Colosenses 2, 13, 14 y 15. Y vamos a leer esos 3 versículos. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Muy bien. Yo quiero que ustedes noten estas expresiones que usa el apóstol San Pablo, porque queremos entender cómo nos administra Dios nuestra salvación. Pero como dije desde que empecé a estudiar Colosenses, que las expresiones que usa el apóstol San Pablo, nosotros tenemos que estudiarlas muy minuciosamente. O sea que nosotros tenemos que leer la palabra y compararla con las demás epístolas, porque él usa expresiones que nosotros tenemos que averiguar por qué las usó. Por ejemplo, en el mensaje pasado, en el mensaje de ayer, hablamos del versículo 11 que dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Nosotros tenemos que entender qué era la circuncisión no solo para el pueblo de Israel, sino también para nosotros. Y ustedes van a descubrir, por eso les aconsejé ayer que lean Deuteronomio capítulo 10, porque allí en el capítulo 10 de Deuteronomio se nos habla de la circuncisión del pueblo de Israel. Pero notemos que desde el Antiguo Testamento la circuncisión, a pesar que era una señal para el pueblo de Dios física, porque todo varón tenía que ser circuncidado al 8º día después de nacer, y esa era la señal que Dios le dio al pueblo de Israel para que se distinguiera como un pueblo con el cual Dios tenía pacto. Entonces, esa señal, ellos la hacían físicamente, pero Dios, su intención era que esa señal fuera una señal que tenía efecto espiritual. O sea que tanto para Israel como para la iglesia, a ambos nos pide circuncisión, solo que la circuncisión de Israel era física y la de nosotros es espiritual. Pero aunque la circuncisión de Israel era física, el motivo espiritual que Dios quería que ellos entendieran era que guardaban sus mandamientos. Dicho en otras palabras, si los israelitas no guardaban sus mandamientos, Dios los miraba como incircuncisos. Eso lo dice Pablo en Romanos capítulo 2. O sea que el Señor entonces, nuestro Padre Celestial, cuando habla de la circuncisión,
por favor, aprende, hermano, escucha esto y grábatelo, porque esto es crucial para nosotros también, los cristianos del Nuevo Testamento. Entonces Dios en su corazón tenía que si su pueblo no obedecía los mandamientos, Él decía, pues entonces ustedes los veo como incircuncisos. Pero si ustedes guardan mis mandamientos y ustedes practican la circuncisión física, entonces eso significa que ustedes son obedientes y están circuncidados de su corazón. Me explico, ¿verdad? Entonces ahora con nosotros, miren cómo comienza el pasaje que vamos a estar estudiando hoy nosotros. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. O sea que a nosotros los gentiles Dios nos dice, por medio del apóstol Pablo, que nosotros somos incircuncisos, es decir, nosotros no practicamos la circuncisión física de nuestro prepucio. Pero Dios dice que nosotros también tenemos que ser circuncidados y pone como ejemplo la circuncisión de Cristo. Mira cómo dice aquí. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Ahora, notemos que en el versículo anterior, en el 11 nos dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Ok? Entonces notemos pues que el Señor dice que nosotros hemos sido circuncidados en la circuncisión de Cristo, que es la cruz del Calvario. O sea que la cruz es la circuncisión a los ojos del Padre Celestial. La obediencia de Cristo en la cruz es la que lo hizo que su circuncisión tuviera valor. Muy bien. Entonces, entendiendo eso, vamos a entrar a la manera que Dios administra a nosotros los gentiles nuestra salvación. Si ustedes se dan cuenta, he venido hablando de Colosenses en una manera detallada porque es importante que nosotros no seamos neófitos en este asunto, es decir, que no seamos personas nuevas, porque muchos de nosotros tenemos años de ser cristianos. Y lo que usted va a experimentar en esta mañana es algo que Dios nos pide a nosotros como cristianos que ya tenemos años de ser cristianos, porque el tiempo se nos va, el tiempo se nos ha ido. Yo estoy admirado, apenas fue enero y ya estamos llegando a junio, o sea que el tiempo está volando y muchos de nosotros estamos perdiendo el tiempo y Dios no está haciendo su obra en nosotros y Él quiere hacer su obra. Entonces vamos a empezar hablando de la cruz, porque estamos centrados en la circuncisión. Entonces la cruz, quiero que por favor nunca lo pierdas de vista. La cruz es el centro de la obra de Dios. O sea que cuando nosotros hablamos de la crucifixión de Cristo, estamos hablando de algo que para nuestro Padre Celestial en el universo entero es la centralidad, o sea que es el centro y la circunferencia, porque Cristo es todo. Para Dios no hay nada aparte de Cristo que le agrade, no hay nada que lo satisfaga. Para nuestro Dios solamente Jesucristo es su satisfacción. Por eso Él dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Entonces nosotros, como cristianos, que estamos entendiendo la epístola de Pablo a los Colosenses, nosotros sabemos entonces que el centro del plan de Dios es Jesucristo. En el universo entero no hay nadie tan importante como Jesucristo. Entonces la cruz es el centro de la obra de Dios. Dios está llevando a cabo su obra, su trabajo. ¿Cuál es el trabajo que está llevando Dios a cabo? Él quiere rescatar al hombre de las manos del diablo, de las manos de Satanás. O sea que Satanás tomó al hombre desde el principio. Antes que Dios pudiera usar al hombre para su propósito, Satanás lo tomó y lo ha tenido ya. Cuando Cristo vino, Satanás tenía al hombre ya por 4000 años.
Ahora que ya el Señor va a regresar, Satanás tiene al hombre por 6,000 años en sus manos. Entonces el propósito de Dios, el plan de Dios, es quitarle al hombre a Satanás de sus manos. Y por eso hoy vamos a hablar de que el Señor tiene una manera de administrar esa salvación. Tiene un método de cómo lograr ese objetivo de quitarle al diablo, al hombre, de sus manos. Entonces la cruz, que es el centro de la obra de Dios, yo quiero que te concentres en esta mañana, porque esta mañana es gloriosa. Quiero que te concentres. Mandemos nuestros pensamientos hacia el momento en que Cristo fue crucificado. Ahí donde estaba la cruz del Señor, ahí estaba Cristo. Allí estaba el pecado. Allí estábamos nosotros. Allí estaba Satanás. Allí estaba Dios. Cuando Cristo estaba siendo crucificado, Dios estaba trabajando. El Señor, esa es su obra. O sea que entendamos, porque el Señor Jesús mismo dijo: yo he venido a obrar, yo he venido a hacer la obra de mi Padre. O sea que la obra del Padre era que Él muriera en la cruz. Y cuando estaba Él ahí muriendo en la cruz, Dios estaba haciendo su obra, Dios estaba trabajando, Dios estaba juzgando el pecado. O sea que Dios ahí estaba, y nos debe de sorprender, porque hay componentes en nuestra salvación. Por ejemplo, si nosotros leemos despacio estos pasajes, nos vamos a dar cuenta aquí que por ejemplo, uno de los componentes era guardar la ley. Cuando el Señor Jesucristo vino a visitar esta tierra, Él encontró a su pueblo tratando de guardar la ley. Y eso era lo que estaban haciendo los israelitas cuando Cristo vino. ¿Sí? Entonces, ellos siempre estaban ocupados en guardar la ley. Y cuando el Señor usó a Pablo para ayudar a los colosenses que se habían desviado del propósito de Dios, Él les dijo respecto a la ley aquí en Colosenses, pero también tenían otro problema, que ellos se les habían infiltrado filosofías y muchas cosas que eran dañinas para la obra de Dios, y una de ellas era que adoraban ángeles. O sea que cuando Pablo le escribió a los colosenses estaban entregados a la adoración de ángeles. Eso no es nuevo. Hoy día es lo mismo. Hay libros hasta escritos acerca de los ángeles, y muchos cristianos le dan demasiada importancia a los ángeles. Y tienen libros escritos, hasta películas. Hollywood ha participado haciendo películas de ángeles, y le han metido a la gente tanto lo de los ángeles, que los ángeles muchas veces desplazan a Cristo. Y por eso fue que Él tuvo que hablar fuerte acerca de la adoración de los ángeles. Inclusive en el libro de Hebreos, usted lo encuentra en el capítulo 1, que el apóstol Pablo les habla fuerte a los hebreos. Les dice que ellos tienen que entender la preeminencia de Cristo, que Cristo es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a la ley, porque el pueblo de Israel era muy dado a la adoración de los ángeles. Y no vaya a creer usted que hoy día no es lo mismo. Muchos cristianos, quizá usted no, pero hay muchos cristianos que son adoradores de los ángeles, en vez de entender que solo son ministradores de los herederos de la salvación. Ellos son sirvientes para nosotros, que Dios los usa, pero no es para que nosotros los adoremos. Así que pongámosle mucho cuidado a eso, y por eso hoy quiero tocar estos 3 versículos que nos van a ayudar a entender la manera en que Dios efectúa nuestra salvación. Capítulo 2, versículos del 13 al 15. Yo espero que Dios nos dé una palabra sobria respecto a estos 3 versículos, porque necesitamos tener sobriedad en nuestro hablar. Recuérdese que desde unos cuantos mensajes anteriores a este les hablaba de la certidumbre que debe de haber en nuestro conocimiento pleno del Señor Jesucristo. Tenemos que ser personas que saben comunicar a Cristo. Tenemos que ser hermanos cristianos que sabemos enseñar quién es Cristo. Así que vamos para adelante, pues. Para adelante. Lo primero que quiero compartirles es de que aquí dice que Dios el Padre nos da vida. Dice en el versículo 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida. O sea que Dios nos avivó. Dios nos ha dado la vida de Cristo. Todos nosotros hemos aprendido que en el día de la resurrección el Señor Jesucristo, en la noche de la resurrección, Él se sopló dentro de sus discípulos y que pasados 50 días Él se derramó en el día de Pentecostés sobre sus discípulos. Así que nosotros tenemos una doble bendición del Espíritu Santo. Está dentro de nosotros y sobre nosotros. Dentro de nosotros como vida para ser las vírgenes que velan esperando su regreso, y sobre nosotros para ser los predicadores que con poder, empero recibiréis poder y me seréis testigos. Así que gracias a Dios que entendemos esos dos aspectos. Ahora quiero que toquemos 3 puntitos bien importantes aquí. Primero, que nosotros hemos recibido vida juntamente con Cristo. Hemos recibido vida juntamente con Cristo. Él en resurrección nos da su vida. Segundo, yo quiero que por favor vean, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Muchos cristianos leen la Biblia y no saben cuál es el acta. ¿Cuál es el acta de los decretos que está contra ellos? El apóstol San Pablo, cuando habla del acta de los decretos que hay contra los cristianos o contra los hombres y mujeres de fe, dice que nos era contraria, es la ley. Y en este punto quiero dejar bien claro que el Señor Jesucristo clavó la ley en la cruz. Es importante. Muchos que son aficionados al judaísmo, a muchos que les atraen las cosas de la ley, para ellos es este punto. Gracias a Dios que nosotros hemos entendido lo que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay muchos cristianos que no han entendido, no saben la diferencia entre la gracia y la ley, y por eso hacen demasiado énfasis a estas cosas. Aquí se nos dice que el Señor mató las ordenanzas, clavó la ley en la cruz. Entendámoslo. Y tercero, dice el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí hay 3 cositas. Versículo 13 es que Dios nos ha dado vida a través de la persona de Cristo en resurrección. Versículo 14, que Él mató, clavó la ley en la cruz. Y el versículo 15, que despojó a los principados y potestades angélicas y los quitó del camino y triunfó sobre ellos. Fíjese, qué tremendo, porque Dios no socorrió a los ángeles, dice el libro de Hebreos. O sea que Dios no escogió a los ángeles para darles esta salvación, para darles esta vida. No dice en la Biblia que Dios sopló a los ángeles y les dio vida, la vida que su Hijo obtuvo al venir a vivir encarnado aquí a la tierra. No. Él dice que a nosotros, y como he repetido en mensajes anteriores, y es importante que nosotros lo veamos, que a hombres como nosotros, que para los judíos nosotros somos perros y somos marranos, o sea que para ellos somos gente inmunda, pero Dios en su grande amor, por eso dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión. O sea que para los judíos, para ellos ser circuncidados era un gran honor, era algo que los enorgullecía ante las naciones que estaban alrededor de ellos. Ellos se sentían orgullosos porque eran personas que tenían una dieta, personas que se circuncidaban y personas que guardaban el día de reposo. O sea que ellos eran personas, perdónenme lo que voy a decir, pero ellos eran muy presumidos en su religión. Yo espero que nosotros no seamos cristianos presumidos creyendo que nuestro grupo es superior a los demás grupos. No, Señor. Nosotros estábamos, dice, muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne. En otra epístola, Pablo dice que estábamos ajenos a los pactos,
que nosotros estábamos sin Dios, sin esperanza, o sea que no estábamos tomados en cuenta los gentiles. Pero gracias a Dios que desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía el plan de salvar a gente perversa como éramos nosotros antes de venir a Cristo. Así que no podemos presumir ninguno de nosotros de decir que Dios nos escogió porque éramos personas buenas. Cualquiera que piensa de esa manera no ha entendido cómo es que funciona el Evangelio. Entonces Dios no escogió ángeles, sino que Él quiere usar a los humanos, a nosotros los hombres. Dios nos quiere usar dándonos vida. Él quiere usarnos dándonos vida. Y ustedes saben que Él tiene un propósito, ¿verdad? Así que tenemos que estar muy claros en su propósito, que para alcanzarlo ni usa ángeles, porque esa es la idea aquí, no usa ángeles para su propósito, ni la ley. Así que ni va a usar ángeles para que su propósito se cumpla, ni tampoco va a usar a Israel para que su propósito se cumpla. Para que su propósito se cumpla, dice aquí que va a usar gente que era incircuncisa, pero que abrazó la circuncisión de Cristo, la circuncisión espiritual, para ser obedientes por medio de la vida que Cristo ha puesto en nosotros. Espero que estés comprendiendo realmente lo que es la circuncisión, porque eso te va a dar claves para que tú entiendas que su salvación está fuera de la esfera de los judíos y está fuera de la esfera angelical, a pesar que ellos sirven para nosotros, Israel, como una sombra para entender los tratos divinos de Dios con nosotros. Y los ángeles son los ministradores que se gozan cuando un pecador se arrepiente. Estoy hablando de los ángeles buenos, porque aquí a los que despojó, aquí vas a encontrar que hay ángeles despojados. Esos son ángeles malos. Aquí vas a encontrar a Satanás con sus ángeles que son despojados, pero vamos a cubrir un puntito más. Quiero que tú alcances a ver que Cristo en la cruz crucificó todo lo negativo. Y aunque parezca raro, porque la ley es buena, crucificó hasta lo bueno. Por eso tenemos que poner atención, porque mira, todo lo que es conocimiento pertenece al árbol de la muerte, y es el bien y el mal. Ahora, abre tu entendimiento, porque en la cruz clavaron el bien y el mal. O sea que todo lo que viene del bien y el mal, y tristemente muchas personas no saben que la ley viene del bien. O sea que la ley es buena, lo dice el apóstol Pablo. El mandamiento es perfecto, es bueno, pero nota que pertenece al árbol de la muerte, porque aquí claramente vemos que clavó la ley y despojó a los ángeles. Entonces, lo que quería era demostrarle a la iglesia de Colosenses, por medio de estos escritos, que Dios no iba a usar la ley para cumplir su propósito, ni tampoco a los ángeles. Muy importante este punto aquí en Colosenses, porque estamos tratando de entender lo que es Cristo como el centro y la universalidad de Dios. O sea que es por medio de Jesucristo que Dios logra su propósito. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, porque aquí cuando vemos la cruz, como te dije, allí en la cruz estaba presente el pecado, allí estábamos presentes nosotros, allí estaba presente Satanás, allí estaba presente Dios, allí estaba la ley, así que todo estaba presente cuando estaban crucificando a Cristo, y era Dios haciendo su obra. O sea que en la cruz no hay cabida para la ley ni para el pecado. Así que Dios en su salvación no le importa ni siquiera lo bueno que era la ley, ni lo malo que era el pecado. Así que Dios en su salvación, Él tiene un propósito, y es no distraernos. Cuando nosotros vamos a la cruz del Calvario, nosotros tenemos que llegar a ella sin ninguna distracción. Es lo que está tratando el apóstol San Pablo de decirnos a través de los Colosenses.
Que nosotros nos acerquemos a la cruz para entender realmente qué es lo que Dios estaba haciendo. Y por eso está Él mirad que nadie os engañe, mirad que no hayan palabras persuasivas. ¿Sabe por qué? Porque el Señor ya sabía que a su iglesia las huecas sutilezas y todas esas filosofías los iban a desviar del propósito. Gracias a Dios que hoy tú estás aquí conmigo y estamos estudiando que no debemos ser desviados del propósito de Dios. Y por eso nos pone a Cristo como superior a todo y nos pone que Él es la cabeza de todo principado, la cabeza de todo potestad, la cabeza de la iglesia. Él es todo, dice Él, en las creaciones visibles e invisibles, sean dominios, sean principados, sean potestades. Dice, Cristo es el primogénito, Cristo es la cabeza, Cristo es todo, mi hermano. Así que no tenemos que perdernos en conceptos. La vida cristiana no son códigos, la vida cristiana no son decretos, ni siquiera la ley que era buena puede regirnos a nosotros. De acuerdo a la pureza de la palabra, la ley que nos rige a nosotros es la ley del Espíritu. Desde que estuvimos en nuestro seminario del Reino de Dios, hemos enfatizado eso, que el Reino de Dios es el Espíritu Santo en nosotros gobernando nuestra vida. Esa vida que Dios puso en nosotros para que seamos gobernados, bendito sea el nombre del Señor. Por eso, si lees Hebreos cuidadosamente, te vas a dar cuenta que la superioridad de Cristo es maravillosa, porque aún el Padre Celestial dice, adórenle los ángeles. Oh, gloria al nombre de Jesús. Así que tú tienes que entender eso. Si Dios dice que le adoren los ángeles, nosotros también tenemos que adorarle. Nosotros tenemos que decirle, Señor Jesús, sé tú, Señor, el centro de mi vida, sé tú el que administras mi vida, sé tú, Señor, el que administras tu salvación. Señor, te doy las riendas de mi vida y que tú tengas la preeminencia en mi vida, no la preeminencia en la palabra. Porque aquí puedes leer que Cristo tiene la preeminencia sobre todas las cosas, pero ¿qué de tu vida? ¿Qué de ti si realmente Cristo tiene la preeminencia en ti? Eso es lo más importante. Muy bien. Entonces, avanzando un poquito más, nos vamos a dar cuenta que primeramente Dios quiere que entendamos nuestra circuncisión, porque la circuncisión de nuestro corazón es ser obedientes a Dios. Estamos realmente circuncidados de nuestro corazón, del prepucio de nuestro corazón, si nosotros somos obedientes a Dios. Ese es el primer punto que tocamos, el verso 13. Y luego nos dan el verso 14, que nosotros no estamos para la ley. O sea que la ley, imagínate tú, que la clavó en la cruz. ¿Qué significa? ¿Por qué los judíos no entienden eso? ¿Por qué los mesiánicos no entienden que Dios clavó clavó la ley en la cruz y dice, esta se muere aquí, esta está anulada? Mira cómo lo dice, por favor. Anulando. ¿Qué quiere decir anulado, hermano? ¿Qué parte de anular no entiendes, estimado oyente mesiánico? ¿Qué parte de que la ley está anulada no entiendes? Esto es como cuando le preguntan a uno, ¿qué parte de nada no entiendes? ¿Qué parte de no salir de la casa no entiendes? Entonces yo hoy te digo, ¿qué parte de anulado no entiendes? Yo creo que eres inexcusable, porque la palabra de Dios va a estar en contra de ti si tú estás buscando cosas que no vienen del corazón de Dios. Las cosas que vienen del corazón de Dios son Cristo y que tú entiendas que Él tiene la preeminencia y que Él es el que tiene que ser vivido por ti. Y claro que hay un sinnúmero de requisitos y uno de los requisitos es en amor. O sea que tú no puedes estar insultando a la gente solo porque no cree igual que tú. No puedes estar tratando mal a tus compañeros, a tu prójimo, solo porque sencillamente no creen todas tus herejías. Gracias a Dios, hermano, que nosotros estamos tratando de agradar a nuestro Padre Celestial y aunque los que son herejes nos digan que somos herejes, Pablo dice eso. Él dice eso, dice que hay algunos que hablan mal de él, cuya destrucción es segura.
o cuya destrucción debería de ser algo que pronto pasaría. O sea que Pablo demostró que hay muchos que están compitiendo con nosotros, pero yo no estoy compitiendo con nadie. Estoy tratando de que Dios te abra tu entendimiento, tus ojos. Gloria al nombre de Jesús. Así que entonces podemos entrar al versículo 15. En el versículo 15 tenemos que despojó a los principados y potestades. ¿Qué significa despojar? Por ejemplo, si yo tengo mi saco puesto, mi chaqueta puesta y me despojo, quiere decir que la idea del apóstol Pablo es que uno se despoja de algo que lo está cubriendo a uno, algo que está protegiéndolo a uno. Mira lo que declara a Dios a través de Pablo, que a los ángeles y a los principados y a las potestades, Él los separó de Él, los quitó de cerca de Él, porque Satanás los tenía bien trabajados a muchos ángeles. Los ángeles estaban allí. No hay peor cosa en un gobierno, en un reino, que tener gente que está en contra del reino. Yo creo que lo peor que le puede pasar a un presidente es estar rodeado de ministros de todos los organismos que tiene el gobierno y que estén contra él, hermano. Eso es duro. Pues eso era lo que estaba pasando en el trono. En el trono habían conspiradores, pero el Señor, cuando Cristo vino a morir a la cruz, fíjese que estaba esperando el momento. Dios estaba esperando el momento porque Él se propuso concentrar todas las cosas en Cristo para destronar y despojar y avergonzar. Y eso es lo que hizo la cruz del Calvario. Mira, hermano, qué precioso, qué maravilloso que tú logres entender que esa cruz produce al nuevo hombre, que es la iglesia. Solo imagínate lo que Dios estaba haciendo en el universo entero. Todos los ángeles, Satanás, todo lo que Dios había creado estaba con sus ojos puestos en la cruz para saber qué es lo que estaba pasando. Oh, gloria a Dios, hermano, que allí en esa cruz lo que estaba pasando, hermano, era que Dios iba a derrotar a las tinieblas, iba a derrotar a todos los enemigos, iba a traer al hombre que estaba bajo las manos de Satanás de regreso hacia él. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Tú tienes que alabar a Dios por la cruz del Calvario. Tienes que alabar a Dios, hermano, porque la hora más oscura estaba sucediendo, pero el demonio, Satanás, no sabía que al mismo tiempo era la hora más gloriosa que estaba llegando. Yo me admiro porque al leer la historia de los chinos, un día me puse a leer la historia de los chinos de allá 5,000 años atrás. Y los chinos en sus registros, porque yo lo aprendí de un hermano que es cristiano chino, y él dice que él regresó a China y vino con un grupo de misioneros de regreso a China, y los misioneros lo invitaban que fueran a un templo que se llama el Templo del Cielo. Pero que él les dijo, no quiero ir porque no me gustan las estatuas de mi pueblo. O sea, mi pueblo es idólatra, tiene muchas estatuas y no quiero entrar a ese templo. Pero uno de los misioneros le dijo, vente, ese templo dicen que tiene mucha buena información. Usted lo puede buscar ahí en la enciclopedia o en Wikipedia. Dice Templo del Cielo en China. Entonces dice él de que tanto que le insistieron que él entrara a ese templo, dijo, bueno, voy a entrar. Y dice que se sorprendió tanto que al entrar a ese templo no había ni una sola estatua. Y adentro de ese templo hay un museo. Y él se puso a leer todas las cosas, los artículos que están declarados ahí en ese museo. Y lo que le llamó la atención, dice, lo que le llamó mucho la atención, fue que
ese museo registra la historia de China de Confucio para atrás, porque dice que a los chinos los tienen instruidos de Confucio para acá, y de Confucio para acá hay 3000 años, y de Confucio para atrás hay otros 3000 años, pero esa historia no se las enseñan a los chinos. Entonces dice que la encontró en ese museo. Y lo que le llamó la atención, dice, fue que al principio los chinos eran cristianos. Eso le llamó a él mucho la atención, porque como él llegó de regreso a su país después de muchos años y encontró cosas tremendas, dijo, bueno, dijo, ¿cómo está entonces este asunto? Si los chinos éramos cristianos. Y lo que le llamó la atención y por lo cual les estoy contando esta historia, es de que en los anales, en los registros, en las crónicas de la historia de ellos, aparece, porque como ellos son muy llevados por los astros, las estrellas y los eclipses y las lunas y todo eso, entonces dice que tienen registrado que un año antes que naciera Cristo, apareció un lucero que estuvo allí marcando la dirección de Belén. Dice que ahí está registrado en la historia de ellos que había un lucero que apareció 70 días, un año antes. Estamos hablando del año -5, y tienen hasta fechas exactas de todo lo que nosotros hemos estudiado. Y dice que ahí estaba ese lucero por 70 días. Y pasado un año, otra vez dice que estaba ese lucero ahí alumbrando, y en los registros que ellos tienen, dice que en esa fecha, en el año -4, nació el Dios hombre. Yo había leído esa expresión con algunos grupos cristianos, pero dice él que esa expresión está allí desde hace aproximadamente, ya estamos hablando de los 2000 años que el Señor Jesús nació. Y entonces dice que está registrado, e inmediatamente dice, después de eso tienen el registro que a los 33 años después de que apareció ese lucero, que hubo un eclipse bien grande que se oscureció el mundo entero. Y todos nosotros sabemos que eso sucedió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Por eso les conté esto. Porque la hora más oscura para la humanidad fue cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, pero pasadito el tiempo de la crucifixión, horas después, teníamos el panorama más claro y más glorioso de toda la historia. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que el nuevo hombre, que es la iglesia, estaba listo para nacer. Gloria a Dios que en la Biblia tenemos registrado que el nuevo hombre iba a nacer. Si leemos en Colosenses 3:11, mire cómo dice. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Aleluya, hermanos. Qué bendición más grande, hermano. ¿Sabe que el diablo odiaba que naciera la iglesia? El diablo odia que la iglesia nazca. Y entonces tenemos pues en la historia que Cristo no solo los despojó, sino que dice que triunfó. Triunfó, dice, despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente. O sea que los avergonzó y triunfó sobre ellos. Hermanos amados, el triunfo más grande que Dios ha tenido es el nuevo hombre, el postrer Adán, que tiene una cabeza que es Cristo y es el misterio de Dios, y un cuerpo que es la iglesia, el misterio de Cristo. Ese es el nuevo hombre, hermano. Y esto no lo alcanza a ver la gente fácilmente. No vaya a creer usted que es fácil ver esto, hermano. Usted no vaya a creer que es fácil que la gente pueda concentrarse en la cruz del Calvario y ver la muerte de Cristo y su resurrección como algo glorioso, como el nacimiento del nuevo hombre, la iglesia.
Cristo ocupado muriendo como redentor de nosotros y el Padre haciendo la obra para quitar de las manos de Satanás a su pueblo. Oh, hermanos, qué glorioso, qué gloriosa es la iglesia. La iglesia es el nuevo hombre. La iglesia, hermanos, somos el misterio de Cristo. La iglesia somos a los que Dios nos quiere usar, hermano, para cumplir su propósito. Dios ha hecho todo este plan que no se puede entender fácilmente, que no es para la mente natural. Es un plan glorioso que Dios ha delineado y dice que lo exhibió, que avergonzó públicamente, hermano. ¿Cómo no lo iba a avergonzar públicamente? ¿Cómo no iba a ser glorioso si le estaba quitando al enemigo que tenía 4,000 años de tener preso al hombre? Hoy día tiene 6,000 años de tener preso al hombre, pero gracias a Dios que el plan ya está para que se lleve a cabo y para que se cumpla. Nosotros tenemos que orar para que Dios nos quite toda levadura, hermano, de nuestra convicción como cristianos y que podamos tener palabra sobria como en esta mañana yo te estoy predicando. Yo le doy gracias al Señor. Le doy gracias al Señor porque es el Señor el que te quiere dar participación para cumplir a través de ti el propósito. Ahora, yo voy a finalizar en esta mañana diciéndote algo. La cruz. Dios nos ha venido hablando a nosotros desde hace muchos años. Y nos ha mostrado su salvación, que su salvación requiere de 2 traslados divinos. Requiere el traslado de Adán a Cristo. Y eso lo obtenemos solo por creer en Jesucristo. Nos trasladan del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero Dios nos ha dado una vida entera para que nosotros seamos trasladados de la carne al espíritu. Cuando yo leo al apóstol San Pablo, el apóstol San Pablo siempre procuraba agradar a Dios. Él estaba siempre peleando la buena batalla. La meta de él era que Dios lo trasladara totalmente de la carne al espíritu. Y a eso, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se le llama vivir en resurrección. Dios te ha llamado a ti, hermano. Dios me ha llamado a mí, hermano, para que la cruz, como decía un canto que yo aprendí unos años atrás, que el Calvario en mí sea real. Escúchame bien, por favor, porque quiero cerrar esta mañana con broche de oro. Que si la cruz no la aplicas a tu vida, que si no experimentas la cruz del Calvario, hermano, es imposible que tú puedas ser trasladado de la carne al espíritu, porque ser trasladado de la carne al espíritu es vivir en resurrección, y solo una persona que vive crucificada puede estar hablando de resurrección, porque para resucitar hay que morir. Muchos de nosotros no hemos experimentado la resurrección. El apóstol Pablo todo el tiempo estaba, que se forme en mí el poder de la resurrección. Peleo la batalla, estoy luchando, voy hacia adelante. Y un día él dijo, he acabado la carrera, he acabado el viaje, estoy listo para ser sacrificado. Y a él se le formó totalmente el poder de la resurrección. Toma en cuenta esto que te estoy diciendo hoy, hermano, porque nosotros se nos están yendo los años, se está acercando la venida de Cristo y muchos de nosotros todavía vivimos en la carne. Y Dios nos está dando la oportunidad de que nosotros vivamos en el Espíritu, que vivamos en resurrección. Cuando empezó el año, yo les hablé del significado de cada uno de los años. Y yo estoy esperando con todo mi corazón el año 2023, porque yo les dije que en el 2021 sería testimonio de la unidad. El 2022 sería testimonio de testimonio. Pero les dije que por primera vez en el tiempo de nosotros, en el 2023, va a haber testimonio en resurrección. Los años que nos quedan son poquitos. Si tú quieres verdaderamente ser una persona que Dios lo traslada totalmente de la carne al espíritu,
vas a ser una persona que vas a vivir en resurrección y vas a estar preparado para participar en el propósito que tiene Dios para cerrar la edad de la gracia. Te va a hacer parte importante de ese propósito porque tú te estás dejando transformar, porque tú estás buscando lo que a Él le agrada. Lo que Él quiere es tener un pueblo bien dispuesto, tener un pueblo que esté preparado, que esté listo a lo que se nos enseña, una iglesia sin mancha y sin arruga. Así que, hermano, ya no dejes que el tiempo se te esté yendo. Tienes que echarle mano a esa gran bendición que Dios nos ha ofrecido, de que nosotros podemos ser quitados de las vestiduras viles y quitados de nuestro pecado y poner una mitra en nosotros y darnos la vestidura de gala. Dios quiere que nosotros nos dejemos transformar. Dios quiere darte esa bendición de que tú puedas permitirle que se forme en ti totalmente el poder de la resurrección, de tal manera que estarías listo para ir a un monte de transfiguración y sacar lo que ya se formó en ti, y entonces, y solo entonces, estaremos listos para ser los profetas del Señor en el último tiempo. Yo espero en esta mañana que este mensaje te haya ayudado para entender la manera en que Dios te administra tu salvación. Que Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias en esta mañana por tu palabra bendita, tu palabra que nos desafía, tu palabra que nos anima, tu palabra, Señor, que nos aclara el panorama, tu palabra que nos hace ver la luz con toda claridad. Gracias porque sabemos que estás propuesto en formar tus vencedores. Eso lo vas a hacer aunque nosotros no colaboremos contigo, tú lo vas a hacer. Ayúdanos a entender que tú nos quieres dar parte en ello. Señor, nos abrimos, nos prestamos a ti, queremos ser tus vencedores, queremos ser, Señor, los que el poder de la resurrección los invade totalmente para que podamos decir que terminamos nuestra carrera. Señor, bendigo a todos mis oyentes en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.